Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Me imagino que ya están en sus casitas, rico, descansando. Bueno, les cuento. ¡Tarán! Estoy pelando piña, tuve que ver en YouTube cómo se pelaba, pues para no dañarla tanto, ¿no? Pero aquí está. Pero sí, mira, se estaba como dañando un poquito. Pero bueno, todo eso debe ser, deben de ser enzimas digestivas. De hecho, la piña tiene un tipo de enzima digestiva muy bueno. Por eso la estoy comiendo, porque mi pancita necesita muchas enzimas digestivas. Bueno, rico ya estar en casita, ¿verdad? Es una bendición muy grande tener un hogar al cual llegar, y más bendición todavía tener trabajo. Dios, miren la época por la que acabamos de pasar, qué locura, ¿cierto? O sea, nos ha tocado vivir o hemos estado en uno de esos puntos de la historia que la ha marcado, y a nosotros nos tocó esta, el famoso COVID. Wow, qué locura este COVID, ¿cierto? Pero bueno, voy a contarles una anécdota, algo que me pasó, algo escalofriante, algo bien delicado. De veras que fue tan delicado que mi amorcito tuvo que mandarme esto. Miren, esto es un gas, pero del que está aprobado aquí en Canadá. Este es como, voy a mostrar, este es como para los cazadores. Si ven algún animal así salvaje o algo, se lo echan en los ojitos. Pues obviamente no los mata, pero sí los lastima, y por lo menos usted tiene tiempo de huir. Así que tengo esto precisamente también por protección. Les cuento que hace que un mes más o menos, voy a seguir pelando la pinta. Hace un mes más o menos estaba yo aquí en la cocina, así normal como estamos con ustedes aquí, y se me abrió la puerta, así, se abrió la puerta, y les cuento que se entró un hombre. Miren, les digo, yo soy fanática de ver esos programas de asesinos en serie, y en muchas ocasiones cuando dramatizaban las situaciones, ¿no? Que el tipo entró a la casa y que la persona se quedó como paralizada, yo decía, pero ¿cómo no te moves? Corre, hace algo. No, les digo, yo estaba, hagamos de cuenta que estaba aquí. ¿Por qué? Les voy a contar. Acababa yo de entrar, de traer los perritos del parque. Entonces, obviamente, lo normal, entré, no cerré la puerta, ahí está el error. Definitivamente, la oportunidad hace ladrón. Ese fue tal cual. Yo me volteé, o sea, empecé a entrar, ingresé pues aquí al apartamento, ingresé aquí a la cocina, así como estoy aquí, y se abrió la puerta. O sea, yo me quedé paralizada, yo me vi con el tipo, face to face, así. No, casi me muero. Yo me quedé paniqueada. O sea, literalmente no se sabe qué hacer. No es que ni se piensa, ahí me quedé, ¿sí? Obviamente esto fue en cuestión de segundos, pero fue terrible. Fue tan terrible que obviamente tuve que llamar a la policía vino, y les cuento. Resultó ser esa persona que siempre toca mi puerta. La última vez estuvo toque y toque la puerta, entonces por eso tuve que poner cámaras aquí adentro, afuera, acá afuera del balcón también, pues para protección, ¿no? Más el cosito ese, más cosas más para la puerta. Pero sí, parece ser que tengo a mi vecinito acá arriba, que tiene como problemitas mentales, y como que se sale a veces, y obviamente estamos en el mismo piso, perdón, como en el mismo lado. Entonces él le dijo a la policía que él se equivocó de apartamento y que por eso se entró aquí. En fin, ya eso ya se dejó ahí pues como en conocimiento, y ya hay como un precedente, ¿no? Para que no se vuelva a equivocar. Pero sí,
no ha sido así como tan equivocación, porque en varias ocasiones sí, no ha sido así que, ay, que me equivoqué una vez, no, han habido varias veces y bueno, casos se han dado, ¿no? De que personas que tienen una situación mental, pues también hagan cosas malas. Y yo les digo la verdad, les confieso la verdad, yo no pienso tanto en mí, o sea, yo no pienso tanto en mí porque, carajo, uno se defiende, pero siempre pienso en mis perros, porque ellos, por ejemplo, si algo llegara a pasar, ellos van a atacar a lo que me esté haciendo daño a mí, y obviamente, la lavadora, necesito una nueva, ¿no? Qué escándalo, no importa. Yo estoy segura que ellos me defienden, pero ahí es donde está mi temor, de que eso que me está haciendo daño a mí los lastime a ellos. La verdad, eso es lo que a mí, les confieso, lo que a mí me pone nerviosa, no poderlos proteger a ellos. Entonces tengo que tomar al máximo las normas de seguridad que yo más pueda. Y sí me sentí un poquito enojada conmigo, porque cómo me expongo de esa manera. Sí, yo sé, fue totalmente mi error, porque vuelvo y le repito, o sea, si yo no dejo esa puerta abierta, pues sin seguro, el muchacho no se entra, pero sí fue un susto grandísimo. Y se me quería llevar a Max. Yo salí como loca al pasillo y no había nadie. Miren, eso sí pasa, como eso de que el parqueadero y que está solo y está la película de terror y ya viene el asesino con el cuchillo. Es real, esas situaciones pasan. Yo salí al pasillo, no había nadie. Bueno, mis queridos amigos, voy a mandar unos saluditos antes de finalizar pues este videito. Gracias nuevamente por la compañía, gracias por estar allí todavía conmigo. Ya saben, me encantaría pues saludarlos a todos, pero no es posible. Quiero saludar a Negro Ortiz, quiero saludar a Mesías Augusto, quiero saludar a Roger González y a Gabriel Luna. Un saludo muy especial para ustedes, mis queridos amigos, y para todos ustedes, un besito muy, muy especial. Gabriel Luna, con respecto a lo que tú me preguntaste, de que por qué no tengo OnlyFans, porque no creo que lo haga, la verdad no creo, pero si llegara a hacerlo, obviamente pues yo les mencionaría a ustedes. Lo que sí ustedes siempre son pieza clave pues de hecho para ustedes hago esto, ¿no? Compartirles pedacitos de lo que es mi vida, de cómo se vive, cómo hace una persona como yo, después de haber tenido un accidente tan tenaz, seguir adelante. Y si así tiene que ser, si usted decidió seguir con vida, ¿sí? Si usted decidió aguantarse este cambio tan grande, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Si no, no hay otra manera. Hay que hacerse la vida lo mejor posible, porque nos merecemos ser felices, nos merecemos lo mejor de lo mejor, y créanme que eso es lo que yo me estoy dando en mi vida, y ustedes hacen parte de eso, de la gente que siempre me ha estado acompañando desde el comienzo de que yo hice este canal, cuando tenía mi Instagram, y son muchos años que están ahí todavía conmigo, y yo les agradezco tanto, muchísimo por estar aquí, porque mis videos pues la verdad son normales, no son una cosa del otro mundo, pero sí quiero infundir mucho optimismo y mucho ánimo a esas personas que están pasando por una situación difícil, ya sea una lesión medular como la que yo tuve, un cáncer, la pérdida de un ser querido. O sea, son momentos que te marcan la vida, que te la marcan, pero obviamente está en nuestras manos cómo recibir eso. Si lo queremos recibir con aceptación y sabiendo o viendo más bien qué aprendemos de lo que está pasando o de lo que pasó, eso es lo que debemos hacer, y agradecerle a Dios cada segundo por mantenernos con vida y darnos todo lo necesario para nosotros utilizarlo en los proyectos que tengamos.
Bueno, mis queridos amigos, ¡mua! Muchos besitos para todos ustedes y bueno, espero nos veamos pronto. Cuando termine mi libro, yo se los voy a comentar para que me apoyen en este proyecto. Yo sé que me van a apoyar todos ustedes, o la mayoría, yo estoy segura que sí. Con esto de mi libro, la idea pues es también traducirlo al inglés y obviamente pues al español. Y es muy interesante, créanme, les va a encantar, los va a atrapar desde el principio. Así que bueno, tienen cosas muy bonitas, muy positivas. Y bueno, deseándoles nuevamente una feliz noche, mis queridos amigos. Descansen, que tengan sueños bonitos y que Dios me los cuide y listo. Seguir adelante en los proyectos pues que cada uno de ustedes tenga. Así que bueno, nos despedimos y la idea es vernos pronto. Chao.